Vale, 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 vale. La grabaré Gracias. para los que asistieron que la quieran revisar, Muy bien, para los que asistieron, aunque llegaron tarde. aunque llegaron tarde. O aunque salen antes, salen ya, casi. Aunque salgan antes, ok. Muy bien. ¿Hoy qué toca? Lo que surja. Ahí en la jefe. lista hay pena, compasión, Ujú. apoyo versus ayuda y haría una más. Aceptar versus resignarse. Me acuerdo que había. Sí. ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál era la primera, Ivy? Compasión. Sí, pena versus compasión. Pues para mí esa sería como la más fácil de explicar, ¿no? Yo entendería que pena ve a la persona como menos, de alguna manera, cuando experimentamos pena, estamos hablando de alguien que nuestra interpretación es que esa persona es menos por algo que ocurrió, ¿no? Y de alguna manera estamos permitiendo que el valor de ese ser humano se minimice por nuestro juicio de un evento que ocurrió. De manera que yo siento pena porque algo sucedió que creo, desde mi perspectiva, que afectó o determinó a ese ser humano. Yo diría que es una postura un poco ególatra, ¿no? Porque primero es mi juicio, es mi juicio. No sé, no necesariamente es la interpretación de la otra persona. No digo de la persona víctima del evento que a mí me da pena. Y segundo, porque desde la perspectiva contextual, el valor del ser humano no se determina ni aumenta por sus éxitos ni disminuye por sus fracasos. El valor del ser humano es infinito, sí, es infinito. Entonces, creo que cuando sentimos pena por alguien, nuestro ego, pues de alguna manera quiere tener la razón sobre un arma fundamental del ego, que es pensar que valemos más o valemos menos por lo que ocurre en el mundo. Compasión es simple, con compasión desde la perspectiva contextual es ser consciente o estar presente con que cualquier tipo de reacción emocional de otro ser humano está determinado por su perspectiva y por de alguna manera porque su mente necesita desestabilizarlo para que no sea efectivo creando cambios en el mundo. Es decir, el arma secreta de la mente para que el futuro sea predecible es que corta mis posibilidades de hacer algo al respecto de lo que está sucediendo mediante una reacción emocional. Cuando yo reacciono emocionalmente, mi habilidad de crear acuerdos en el mundo baja. Cuando yo reacciono emocionalmente o atropello y uso mi poder para generar acuerdos, o
o soy manipulado emocionalmente por el mundo que se da cuenta que necesito que algo suceda para calmar esa emocionalidad. Entonces, de alguna manera pierdo el control yo sobre lo que está pasando en el mundo. Entonces, si yo soy consciente de esto, de esta estrategia cerebral, del protector cerebral, pues puedo extender esa compasión, entendiendo la compasión como la perspectiva que me permite mirar que cualquiera que sea la reacción emocional de otra persona, pues en realidad es simplemente fruto de su interpretación y que seguramente debajo de esa emoción, debajo de esa rabia, debajo de esa reacción emocional, lo que hay oculto es dolor. Entonces, creo que la compasión me permite mantener al ser humano en un lugar de cualquier cosa que esté haciendo no es contra mí, ni es para hacerme daño a mí, ni es con el propósito de herirme a mí. Es un rollo, si se quiere, de él con él o de ella con ella. Y yo simplemente pues soy un accidente interestelar y estoy en este lugar en este momento viendo esto que está ocurriendo. Eso me permite tener esa postura de compasión. Esa sería como yo lo vería. La pena es como que yo me subo a un pedestal y miro a la gente hacia abajo de pobrecito, y la compasión no es pobrecito, es entender que las reacciones de los demás son causadas por su propio dolor. Ahora, creo que una pregunta poderosa ahí es: ¿en qué momento me sirve una interpretación u otra, ¿no? Y como siempre, o como a menudo digo, la pregunta en realidad es: ¿cuál es el propósito de mi interpretación? Si yo manifiesto querer construir un acuerdo con esta persona, ¿cuál es la interpretación que me permite crear una relación efectiva con esta persona, ¿no? De manera que pienso que el tema ahí es ese, es qué es lo que estoy comprometido, o cuál es mi agenda, qué es lo que quiero crear con esta persona. Y dependiendo de lo que esté comprometido a crear con esa persona, pues puedo mover mi interpretación, ¿no? Si no hay un compromiso de crear algo, si voy en automático, lo más seguro es que me vaya a los extremos de o sentir pena por esa persona por los eventos que le han ocurrido, o sentir que de alguna manera sus reacciones me afectan a mí, ¿no? Y ser yo el que reacciona a los eventos causados o creados por esta persona. Sí, cuando no tengo claro lo que quiero crear con ese ser humano en particular, mi automático me va a llevar a que si le pasa algo, si hay un evento que a mi perspectiva le da pena, pues pero desde mi perspectiva lo determina, entonces voy a tener pena. Y si esa persona toma una acción que desde mi perspectiva me está atacando, pues voy a reaccionar y voy a defenderme, imagino. Y seguramente, como sabemos, la mejor defensa es el ataque. Entonces voy a entrar en un proceso de reacción defensiva.
Pero si tengo un propósito, ¿no? Si levanto la cabeza, ¿no? Como digo yo, si en vez de estar mirando el balón y driblando el balón y enfocado en el balón, levanto la cabeza y miro en dónde está el arco, me alineo con lo que quiero crear, pues entonces podré manejar la interpretación que más me sirva para construir ese resultado. Desde estas dos perspectivas, porque no pretendo decir que ninguna de las dos sea correcta ni sea real, ¿no? La propuesta es que el valor del ser humano es infinito, tanto de la persona con quien me estoy relacionando como mía. De modo que ningún evento ni ninguna situación puede aumentar o disminuir el valor de la persona con quien me estoy relacionando, y tampoco ningún evento, ninguna situación puede aumentar o disminuir mi valor como ser humano. Entonces esa sería como mi perspectiva de pena y de la distinción entre pena y compasión. Agregaría algo que se me acaba de venir a la mente, y es que la pena tiene que ver con algo que le ocurre a alguien, y la compasión tiene que ver con algo que me ocurre a mí. A mí me da pena que a alguien le pase algo o haga algo o diga algo, y la compasión tiene que ver con cómo voy a reaccionar yo ante algo que me pasa, que me ocurre a mí, o algo que me hacen a mí, o algo que me dicen a mí. Eso. ¿Qué piensan? César, como siempre, no sé, cada vez que haces una perlita y demás, al final me sacas a mí de mi historia. Yo pensaba pena, y sobre todo desde el punto de vista no del coach, sino de lo que cada uno emocionalmente siente. ¿Qué siente uno cuando tiene un pesar, cuando tiene pena? Y a veces pues esa pena la comunica y la transmite. Y por otro lado, la compasión es lo que genera cada uno mirando hacia los demás. Esa es mi perspectiva. El tema de la madre de Teresa de Calcuta, de Gandhi, que se dedicaron a ejercer la compasión por encima de todo, por encima hasta de su propio ser, me da una sensación un poco diferente. Ahora bien, desde el punto de vista, como tú has dicho, contextual, y desde el punto de vista de un coach, mirar la pena como el dolor de otra persona, o mirar la compasión como la aceptación de que ese dolor, aunque no te afecta, pero entiendes ese dolor. Sí, pues, a ver, ¿cómo lo ponemos? Si es personal, es decir, si es solamente mi perspectiva personal la que ocurre aquí, dada la cultura en que vivimos, Andrés, es muy peligroso es muy fácil caer en la autocompasión. De hecho, ahí para la definición que estamos usando no cabría la palabra, la autopena, ¿no? O sea, que me dé pena de mí mismo por algo que me ocurre a mí. Se vale el dolor, por supuesto. A ver, César, perdóname. A lo mejor es que confundimos un poco el término de pena. Yo siento la pena por algo que me ha pasado a mí, por algún acontecimiento que he tenido yo, o por algún recuerdo que en un momento determinado de mi vida, ese recuerdo me causa pena, me causa ese dolor.
No la pena de llegar y qué pena de la persona que tengo aquí al lado, que me da pena Ok, que no consigue hacer lo que ella quiere y demás, etcétera, ok, ok, etcétera. Creo que a lo mejor estamos ok. interpretándolo algo de una manera diferente. Sí, sí. Vale, Claro, gracias. claro, Yo soy, pero yo lo interpretaba como César. sí, Yo, por ejemplo, sí. yo interpretaba que yo siento pena por una persona eh, y, y, y en conciencia reconozco que es una posición totalmente ególatra, porque me posiciona, ay, pobrecito, como lo que estabas diciendo tú. Pero claro, Andrés, estás poniendo otra interpretación que también es interesante. Porque, claro, habría que distinguir si, no sé si se puede llamarlo emoción o sentimiento, es hacia otra persona o hacia uno mismo, ¿no? Porque yo puedo sentir pena y es como dolor, pero cuando me patino a autocompasión es pues rogarme de eso mucho sufrimiento. Sin embargo, si la perspectiva es hacia otra persona, la pena es egoísta, o sea, qué pobrecito, y a ver si le puedo ayudar, porque como yo soy tan buena, pues le voy a ayudar. Es totalmente ego. Y la compasión es, comprendo que esa persona siente dolor, pero como ha dicho César, no le quita a eso su valor como ser humano. Yo la puedo acompañar en ese dolor, yo la entiendo y puedo preguntar si la puedo apoyar en algo. Y eso es compasión. Claro, y eso sería, en ese caso, la compasión sería desde el amor, desde el ser, ¿no? Pero claro, es que cambia la perspectiva si es hacia uno mismo o hacia otra persona. Fíjate, Por eso, interesante. cuando decimos palabras y buscamos las palabras, creo que tenemos la oportunidad de aprender un poco más de las palabras y decir la palabra adecuada en cada momento. Claro está que César ha utilizado el argumento de llegar la pena, porque yo lo que escucho cuando hablo con gente de tu lado del charco, siempre hablan, me da pena, y a mí me da pena eso, me da miedo, Veo. me da... Ok. Y eso es lo que quería observar. Entonces, entiendo de las dos posturas, pero quería En, aclararlas. en realidad yo creo, honestamente, Andrés, que cuando en el lenguaje coloquial, en el entorno cultural, no se habla de dolor, sino de pena, como lo entiendo ahora, que lo estás manifestando, es un mecanismo cultural de protección para no hablar del dolor. Porque en realidad cuando dices yo siento pena, lo que sientes es dolor. Pero es menos peligroso culturalmente hablando sentir pena que dolor. Pero en realidad es dolor. Por eso es la habilidad que tengamos los seres humanos de utilizar las palabras de la manera adecuada Vale, para nosotros y para los demás. Que esto que estamos diciendo tiene como dices tú, su contexto, y el contexto no es ni el tuyo ni el mío, es el contexto de los dos. Podemos aunarlo e interpretarlo de los dos para que nos apoye a los dos. Y eso es lo que me gusta. vale. Pues yo lo vería de esta manera, Andrés, y es que el ser humano, en todos los contextos culturales, ve como peligroso experimentar emociones. Primero porque culturalmente lo hace ver como vulnerable o débil, y segundo porque la manifestación de ese dolor lo pone en riesgo frente a los depredadores de la naturaleza. Y si, 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 si tú vas por la selva y tienes miedo o sientes dolor porque te partiste una patica, pues los animales huelen y perciben ese dolor y ese miedo y te ubican. Entonces, en el componente animal del ser humano, ¿no? En el componente no racional del ser humano, pues hay una resistencia a experimentar ese dolor porque te vuelve una presa fácil. Y luego en el entorno cultural, para mí simplemente fue una evolución de ese miedo antropológico del humano
llevado a un contexto cultural cuando empezamos a crear comunidades, donde ya no estamos, o sea, la tecnología ya me permite, pues que a mí no me puedan, o sea, ya puedo tener un fusil y defenderme de los tigres si me quieren cazar, pero mi mente diseñada para protegerme requiere de enemigos para tener una razón de ser. Mi cerebro es un órgano de protección y por lo tanto requiere de enemigos para tener una razón de ser. Como ya el tigre y el león y el bisonte y el mastodonte no son un riesgo por la tecnología. Ahora el riesgo es cultural, ¿no? Social, si se quiere. En la manada social no puedo permitirme ver vulnerable porque hemos construido un diálogo en la manada que ser vulnerable es peligroso, es signo de debilidad. Entonces, tenemos esa... O yo te invitaría siempre que estés consciente, o no sé si consciente, despierto al hecho de que el humano le teme a la emocionalidad, especialmente a la emocionalidad del dolor, porque lo pone en riesgo. De manera que esta construcción lingüística de la pena, e incluso diría que muchas otras emociones como la ira, como la aburrición, como la timidez, que son simplemente máscaras que le ponemos al dolor, pues son mecanismos que usa hábilmente este señor cerebro para protegernos del fondo del barril, que es el dolor. Ahora, la gran sorpresa que yo siempre encuentro cuando me permito experimentar mi dolor es que cuando experimento mi dolor no me muero, no soy débil. Al contrario, me recargo y me libero y como que remuevo energías, me vuelvo, al contrario, para mi círculo más cercano me vuelvo más atractivo. O sea, todo lo que mi mente ha construido acerca de sentir el dolor es una ilusión. Cuando tú compartes tu dolor con la gente que te quiere y que te ama y que te aprecia, eso establece y abre unas puertas de comunicación impresionantes, pero seguimos en esta conversación, digamos, automática, diría, de querer evitar el dolor. Agregaría que esto sigue siendo un poco del contexto de víctima, ¿no? Porque pues es como que si experimento dolor, entonces me voy a ver mal. Si experimento dolor, entonces voy a hacer me van a etiquetear de llorón o de llorona o de niñito o de niñita. Toda esta conversación que, insisto, desde mi perspectiva, he visto que es una ilusión. Eso no necesariamente es la única verdad. Por supuesto hay gente que sí, pero usualmente con esas personas no nos queremos relacionar. Ahora, aquí en la formación en la última formación de coach contextual donde Pilar participó, encontramos una distinción entre la emoción y el estado de ánimo. Y creo que esto puede darte muchas luces, Andrés y Katy, y a los que escuche, y a Ivy cuando escuche esta grabación. Y es que la emoción es una reacción automática creada por mi inconsciente que yo no puedo evitar, ¿no? El dolor, ¿no? La tristeza, dependiendo del autor, 7 o 15 emociones básicas. Yo no puedo evitarlas. Yo no puedo evitar sentir dolor cuando me duele una muela. Me duele. Yo no puedo evitar sentir tristeza porque estoy enfermo, o puedo evitar sentir tristeza porque mis planes no salieron como yo quería. No puedo evitarlo. Pero las emociones en el ser humano son cortas. La manera como está diagramado el cerebro es las emociones, tanto agradables como desagradables,
son muy cortas, son muy breves. De hecho, incluso el dolor, cuando es exagerado, pues es como un pico de dolor y luego el dolor se acaba, ¿no? Entra la adrenalina y el dolor se pasa. Entonces a la gente le pegan un disparo y la persona le duele el golpe de la bala, pero luego no le duele, no es como el dolor intenso porque la bala no, es tan, esa emoción es breve, es muy corta. Ahora, lo que el cerebro ha encontrado es que si construye una conversación al respecto de lo que causa esa emoción, puede sostenerse en el tiempo en lo que llamamos el estado de ánimo. Entonces, yo no puedo evitar el dolor, pero sí puedo evitar el estado de ánimo doloroso. Y ahí quizás podríamos hacer una distinción entre el dolor y la pena, como la presentas tú. El dolor ante el dolor ante el chuzón, el dolor porque tengo el dolor, eso no lo puedo evitar. Pero ese dolor viene y se va. Y cuando se va, lo que empieza mi cerebro es a crear un estado de ánimo a través de una conversación que me sostiene en ese lugar emocional, pero ya no es dolor, sino es estado de ánimo. Y ese sí lo puedo controlar simplemente cambiando mi perspectiva, simplemente, no tan simplemente, pero requiere entrenarme en mi perspectiva no es la única perspectiva válida. Luego, cuando mi perspectiva me tiene inmerso en un estado de ánimo que no me apoya a crear lo que digo estar comprometido a crear, y de nuevo aquí vuelve a salir la importancia de tener ese propósito. Entonces yo puedo cambiar mi perspectiva, cambiar mi diálogo interno y ese estado de ánimo cambia absolutamente cuando logro esa distinción entre el dolor y entre la emoción, que insisto, es automática, no la puedo evitar y es breve, y el estado de ánimo, que es la que yo empiezo a construir a través de mi interpretación, de mi perspectiva, etc. Es más, diría que muchas personas, y tal vez lo has vivido en los procesos que has estado siguiendo por tu situación y por tu condición, logran a través del diálogo interno y el cambio de perspectiva, incluso combatir el dolor físico real y existente, ¿no? O sea, definitivamente me está doliendo el estómago, pero yo construyo un estado de ánimo que logra que ese dolor no me detenga, que ese dolor no me controle, si se quiere, y que ese dolor no me determine y sobre todo no determine mis compromisos de lo que voy a crear o lo que voy a construir en el día a día. Entonces creo que esa distinción te puede apoyar a verlo pues de una manera distinta y te puede apoyar a apoyar a otros sobre todo, ¿no? Que una vez que el dolor, o sea, una vez que la reacción emocional automática ha pasado, es decir, que ya no, si a mí, por decir algo, si a mí se me muere alguien que yo amo, pues ese momento doloroso ocurre en el momento en que me doy cuenta que no está, pero yo no tengo por qué estar atrapado en ese estado emocional. Te voy a poner un ejemplo de mi propia experiencia. Cuando mi padre murió en el 2020, octubre 20 del 2020 de COVID, yo entré en un estado absolutamente como plano, ¿no? Como neutral, porque murió de COVID, lo metieron en una caja y se llevaron el cuerpo. Y durante 10 o 12 días nosotros no supimos nada de él, nada. Esos 10 o 12 días fueron terribles porque era plano, ¿no? Era como que yo sabía que había algo ahí, me sentía, tenía unas emociones extrañas, tenía una conversación extraña que reventó el día que finalmente nos lo entregaron y pudimos ir y darle cristiana sepultura. En ese momento apareció el dolor, ¿no? Apareció el dolor y pude hacer el ejercicio de pues, sentir el dolor, dejarlo salir y luego asegurarme de que mi mente no se quedara atrapada en ese estado de ánimo a través de conversaciones
por el pasado, pues la mente tiene 20.000 herramientas para mantenernos en esos estados de ánimo, porque entre otras cosas somos muy poco efectivos creando nada en esos estados de ánimo. O sea, el propósito de esos estados de ánimo, nuevamente entendiendo que el cerebro es un órgano de protección, es que yo me resigne a la vida predecible. Ese es el propósito fundamental de mi cerebro, que ocurra lo que hay, que ocurra lo que está predecible, lo que está disponible. Entonces, mi cerebro necesita estrategias para quitarme mi poder, para quitarme mi pasión, para quitarme mi ánimo, mis ganas de ir y crear mi propia vida. Y lo hace mediante la construcción de todos estos diálogos y de todos esos estados de ánimo asociados a estos diálogos que se amarran a momentos emocionales fuertes, ¿no? El momento en que a ti te dicen, estás enfermo, eso es un momento emocional fuerte, tu cerebro entra en reacción, genera la emoción, pero luego el quedarte ahí es un estado emocional ya no causado por la noticia que te dieron hace un año, sino porque tu mente quiere mantenerte ahí para que tú te resignes y de alguna manera pues no construyas nada distinto. Creo que a través de estos entrenamientos y a través del coaching que tú le puedas dar a personas que pueda servir, los puedes apoyar, no a evitar el dolor del momento, porque ese es inevitable, pero sí que se queden enganchados en un estado de ánimo permanente que luego genera que no sigan sus tratamientos, o peor aún, que si sus tratamientos, que sus tratamientos no sean efectivos porque simplemente el estado de ánimo, el estado mental de la persona pues no está alineado con el propósito de curarse, con el propósito de sacar el máximo provecho del tiempo que me quede, si es que me queda, ¿no? Si es que me limitan mi tiempo. Y ahí es como donde creo que esta distinción puede tener valor. Una cosa es la emoción, no la puedo evitar, pero otra cosa es cuánto tiempo me quedo enganchado en esa emoción. Y si estoy enganchado en esa emoción demasiado tiempo, no es por la emoción, ya no es una emoción, es un estado de ánimo. Y el estado de ánimo es causado ya no por ¿no? Como te digo, cuando te lo dicen, por supuesto que te asusta, pero 3 meses después ya te lo dijeron, ya lo has sabido. 3 meses, ya tu argumentación no puede ser es que tengo miedo o estoy triste porque hace 3 meses me dijeron esto. Es que tu mente construye un estado de ánimo para sostenerte ahí, estado de ánimo que se puede cambiar únicamente a través del cambio de la creación de una nueva perspectiva acerca del evento y de mí mismo, con un propósito, porque hacerlo por hacerlo, como siempre digo yo, es muy difícil, ¿no? Soltar el estado de ánimo para sentirme bien, eso es muy difícil, pero soltar el estado de ánimo para construir algo en el mundo, para hacer reír a mi nieta, a mi nieto, ¿no? Creo que ahí tienes la mejor medicina, ¿no? Porque es como no permitirme que mi familia cerca me vea abatido y acabado, sino más bien presentarme como estoy bien y esto lo estoy batallando, pues es un aliciente. Ahora, para muchas personas, en cambio, la pena como yo la veo se convierte en la herramienta para manipular a la gente y tenerla, y fíjate cómo el cerebro entonces usa todo de una manera estratégica para mantenerlos en un bajo nivel de vibración. Eso sería como lo que podría agregarle acerca del tema de la pena y de la pena entendida como el dolor, ¿no? Como el dolor, tengo dolor por mi interpretación automática sobre un evento o una situación me genera dolor. Sí, no lo puedo evitar, pero ¿cuánto tiempo estoy atrapado en ese dolor y cuánto tiempo uso ese dolor como excusa para no estar viviendo la vida plenamente? Ese yo creo que con un buen coach y una claridad de propósito es muy fácil y muy rápido soltarlo. Gracias, César. Tengo un amigo que dice, si quieres llorar porque sientes dolor o lo que sea, llora
y llora con todo, pero pone el reloj en marcha, date el tiempo suficiente para llegar y decir que cuando suene la alarma, olvídate del dolor, olvídate de aquello. Y en un momento determinado cambia la acción. Cambia la acción porque tu propósito es más grande que tú en ocasiones. Y es lo que me cuenta y demás. Sí. Porque trabajando con las emociones, me he encontrado lo que tú me has dicho. Aquella persona que a través de una emoción se queda enganchado en la emoción y aparece el estado de ánimo. Y aparte luego aparecen las fobias y las fibias y todas sus familiares psicológicos y demás. Y ahí está donde en algunas ocasiones pues, podemos hacer algo. Y digo algo, porque si traemos a la persona desde esa fobia hasta ese estado de ánimo y luego realmente encontrar la emoción primaria, la emoción primaria que le llegó a llevar hasta ese estado de ánimo, si la encontramos y le sacamos de esa emoción primaria, podemos hacer algo que se permitan ellos hacer. Eso es lo positivo de ello. Porque hay muchas emociones que van solapadas unas con otras. Por ejemplo, la ira con la tristeza, el enfado también con la tristeza. Y hay alguna más, es decir, la sorpresa con la ira. Y el amor Sí. o incluso la alegría, perdón, la alegría puede estar también escondiendo tristeza. Y es curioso, hasta que tienes una buena conversación con un coachee o con una persona que tiene ganas de trabajar, cuando te das cuenta de su forma de expresión, y vuelvo a decir, a través de las palabras que dice, porque muchas veces las interpretamos, pero repetimos para decir, y como tú me has enseñado o yo he entendido de ti, no solamente es el hecho de escuchar una palabra, sino escucharla en el contexto donde la dice, donde te llega a dar las pistas suficientes como para decir, hey, ese camino no es el que él quiere. Está, requiere una, yo sigo pensando que para que esto sea efectivo requiere una claridad de propósito de parte de quien está sirviendo, ¿no? Por supuesto que sí, eso siempre. Yo siempre. No, lo veo muy difícil cuando es solo salir por salir, ¿no? Es que no quiero estar más triste, eso no es suficiente. No, es decir, el propósito siempre está por encima de cualquier cosa. Es decir, yo no trabajo con nadie que no tenga un propósito. Y luego muchas veces de encontrar ese propósito te encuentras de que eso no es lo que quería otra cosa. Sí. Eso lo sabemos tú y yo y lo sabemos todos. Sí. Es decir, yo sé lo que yo quiero y los demás no saben lo que quieren. No, él sabe lo que quiere, pero llega un momento en el cual dicen, eso no es lo que yo quería y sin embargo es lo que realmente estoy sintiendo que quiero. Y esa es donde trabajar un poco las emociones, pero las emociones desde el punto de vista de lo que has dicho. ¿Cuánto dura una emoción? La sorpresa dura, me parece que son 10 milisegundos o algo parecido. Y la más larga no llega al minuto, que es la tristeza. Así que a partir de ahí, como dices tú, los estados de ánimo se enquistan sobre todo por la historia que se cuenta cada uno de aquello que le ha pasado. La interpretación que hace uno de aquello que le pasa. Pero no solamente en ese momento, sino la historia que tiene de su pasado. ¿Cómo arrancamos a la gente desde su pasado? Arrancar a la gente desde su pasado es llegar y decir, vamos a mirar tu pasado y vamos a traértelo hasta aquí para que tú lo veas desde un punto de vista. Bueno, pues vete a tu pasado, no me lo cuentes, vete a tu pasado y dime qué emoción tenías en ese momento. Y claro, empiezas a trabajar un poquito de esa manera, un poquito más fácilmente. Porque vuelvo a decir, si saben lo que quieren. Sí, si no se vuelve terapéutico y yo no soy terapeuta. No, yo no quiero eso. A más de uno le he llegado y he dicho, mira, tengo el teléfono de un chamán, de un psicólogo, de un psiquiatra y si quieres de un cura. Te doy los 4 teléfonos y te vas. Bien. Porque creo honestamente de que si nos ponemos a hacer terapias encontraremos una laguna importante. Una laguna importante. Sí.
se complica, se complica. Y Bueno, curioso. estuvo rico la distinción. Pues No sé sí. si tengan algo más que agregar o que opinar. A Pili, A mí, estamos aburriendo a Pili. como no habla, No, porque me ha hecho mucho sentido esto último que habéis dicho, lo de la creación de la nueva perspectiva y la claridad del propósito, de no sacar a la gente de un estado de ánimo porque sí. Mm. Eso me ha hecho sentido, me ha hecho que pensar bastante. Por eso estaba muy atenta a lo que decíais. Sí, el tema es que muchas personas utilizan estos estados de ánimo para obtener recompensas Mm. y entonces no están dispuestos a no seguir obteniendo esas recompensas. Claro, no necesariamente están conscientes de las recompensas que están obteniendo, ¿no? Por ejemplo, la pena la pena entendida desde la perspectiva que yo la expresé al principio, ¿no? El que la gente sienta pena por ellos. El victimismo, ¿no? El ser víctimas y miembros del club más grande del planeta. El poder manipular emocionalmente a personas que los aman de verdad, porque cuando yo amo de verdad a alguien y lo veo en ese estado, pues yo quiero que salga de él y pienso que haciendo lo que esa persona quiere que yo haga, pienso que lo voy a lograr. Entonces es una extraordinaria arma de manipulación. Y entonces las personas muchas veces no están dispuestas a abandonar esas recompensas porque sí. Pero si tienen un propósito, si tienen una meta, si tienen algo que quieren que ocurra en sus vidas que no está ocurriendo, entonces quizás se den el permiso de abandonar esa estrategia y de dejar de obtener esas recompensas que están obteniendo, insisto, a veces inconscientemente, por ese propósito que ellos han manifestado y que de alguna manera nos han buscado como coaches para que les apoyemos a crear. Bien. A mí se me ocurre una cosa más para añadir, porque me acabo de acordar que en el coaching o en los entrenamientos hablábamos siempre de mirar a una persona como una posibilidad. Entonces, independientemente si la persona consciente o inconscientemente está manipulando con la pena o simplemente realmente está sufriendo y tal y le queremos apoyar, si añadimos esa parte de mirarla como una posibilidad, no nos involucramos en ese dolor, no nos metemos dentro de ese dolor, sentimos esa compasión, eso es lo que se me está ocurriendo ahora. Al verla como posibilidad, vemos su poder, vemos su valor como ser humano. Compasión, sí, porque entendemos que les duele, pero de alguna manera vemos que hay posibilidades y que estamos aquí. Si esa persona lo desea, si tiene un propósito, estamos para apoyarla, pero no somos salvadores de vida. Entonces, desde esa perspectiva de elegir ver a las personas como posibilidad, me invento que es más sencillo no introducirse en esa pena, no, incluso no dejarse manipular. Porque si yo solo miro lo que la persona me cuenta, lo mal que está, pobrecito víctima de todos, si solo me enfoco en eso, pues sí, pues puedo sentir mucha pena y querer ayudarla y esa persona recibe la atención que para ella va a ser una recompensa muy grande, esa atención, esos cuidados, porque y entonces claro, esa persona está creando ese estado de ánimo para seguir manteniendo esa atención, porque a lo mejor pues esa persona aprendió de que estando mal la quiere mucho y la cuida mucho. Y luego se patina hasta niveles de llegar a enfermedades profundas, tipo depresión o algo,
porque la mente aprende un mecanismo y luego genera ese estado de ánimo, de tristeza profunda y prolongada, porque tiene su recompensa. De repente todo el mundo la atiende, todo el mundo la cuida. Entonces, una cosa es, claro, un periodo corto de tiempo, cuando mirando a la persona con la perspectiva de compasión, con la posibilidad que es, ok, ¿en qué te puedo apoyar? Ahora, otra cosa es, ay, pues espérate, pobrecito mío, que te va a arreglar la vida. No funciona. Y lo digo por experiencia de estar en el bando de salvadores del mundo. Y reconozco que ante todo no empodera a la persona que está en modo víctima. Ayudarla no la empodera. Peor, o sea, de alguna manera esa persona confirma su incapacidad, confirma de que solita no puede, que el mundo es muy malo y que solita no puede. Entonces, y por mucha buena intención en esa ayuda, pero claro, la ayuda desde la pena. Entonces, se me ha ocurrido ahora ese tema de mirar a la persona como una posibilidad, ¿no? Y tal vez transmitiéndole de que hay posibilidades y un poquito guiándola para que se enfoque en sus posibilidades, en su propósito, así, entendiendo su dolor, pero mostrándole que, oye, vale, ok, ahora, hoy estás así, pero ¿tú qué quieres? ¿Qué posibilidades se pueden sacar? Para que se empodere esta persona y no solo espere que el mundo la salve, o que alguien, o que el coach la salve, o que alguien la salve. ¿Qué opinas tú, César? Pues estás trayendo algo, me estás prendiendo la luz de algo que creo que puede ser muy poderoso, incluso sobre todo para ti que te mueves en el mundo del emprendimiento y del enrolamiento al emprendimiento. Pero creo que también puede ser útil para cualquier persona que esté allá afuera buscando clientes. Cuando en transformación usamos el mira al mundo como una posibilidad, no olvides que transformación tiene una agenda. Ahora, esa agenda no es mala, pero es una agenda. Entonces, creo que hay que distinguir y separar, hay que separar las cosas en dos carriles. Uno, el carril del coachee que me contrata como coach para lograr un propósito, no con el propósito de descubrir su propósito. Eso es un taller de 3 días que se llama Ikigai. Sino ya hice mi taller de Ikigai, ya hablé con mi psiquiatra, ya hablé con mi chamán, ya hablé con mi sacerdote, tengo un propósito, necesito un coach. Ese es un lugar en donde yo no lo estoy viendo como una posibilidad, porque ya es más bien ese participante me vio a mí como una posibilidad de apoyo y yo simplemente confío que ese coach pueda lograr su meta. Pero hay otra perspectiva, que es la perspectiva de cuando yo construyo una relación con una agenda, Katy. Y ahí creo que es muy válido lo de verlos como una posibilidad. Porque usualmente lo que está en la mitad de enrolarlo a mi visión o no enrolarlo a mi visión es una conversación. Es una plática, es una charla. Y desde esa perspectiva creo que es muy importante ver al mundo, a todo el mundo, como una posibilidad. Sin embargo, a cada cual hay que darle la posibilidad en sus debidas proporciones. Yo recordé a una entrenadora con que trabajé hace muchos años que me decía, a todo el mundo hay que darle una página en blanco, pero no todas las páginas en blanco son del mismo tamaño. Hay gente que tiene una página en blanco de este tamaño
Y hay gente que tiene una página en blanco del tamaño del tamaño de un edificio. Ahora, cuando yo estoy en proceso de enrolamiento a mi emprendimiento o al entrenamiento de transformación o buscando clientes para cualquier área, sí debo ver a todo el mundo como una posibilidad, creo yo, porque todo el mundo es una posibilidad. Y debo ir con claridad de que o yo lo conecto con lo que yo quiero que ocurra, o él me va a conectar a una circunstancia que es más grande de lo que yo estoy proponiendo. Y ahí hay una gran lección para mí, cuando no lo logro y me conectan o me enrolan a su excusa o a su conversación. Lo que no funciona, y estoy totalmente alineado contigo, es volverse el salvador. ¿Sí? Es como pensar que uno que es menos que yo, o que está enfermo, que está mal, o que hay algo malo con él, y que a través de mi producto, mi proceso, lo que sea, se va a curar o se va a salvar. Creo que ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de establecer estas relaciones para no caer en el automático de sentir mi ego quiere que yo sea el salvador, ¿no? Mi ego quiere que yo sea el superhéroe y que la gente diga, fue que a mí me salvó César, ¿no? Y resulta que, pues que no, la persona tomó las acciones, yo fui el mensajero, ¿no? Yo fui el que le dio, pero el que tiene que hacer el trabajo es la otra persona. Ahí hay que tener mucho cuidado de no caer en eso que hablabas ahorita de pretender salvarlo al punto de que yo me termino a veces hundiendo con ellos, ¿no? Pero sí quiero hacer esa... Sí, es que esa es perspectiva, la que estás diciendo, veo la enorme diferencia entre modelo de enrolamiento para lo que es la transformación clásica, porque yo conocí las dos, ¿no? En este caso. Entonces, Sí. la perspectiva de enrolamiento de la transformación clásica es totalmente salvadora. Totalmente salvadora. Y yo me acuerdo que de alguna manera, si yo no lo lograba salvar a mi amiga, me sentía frustrada, vamos, fatal. Pero lo que conseguía era lo contrario, porque la gente se sentía juzgada. Yo iba en plan, te voy a salvar porque pobrecita tú, porque fíjate todo lo que ya sé, y tú aquí te vas a salvar. Y la interpretación de la gente cercana a mí era de que se sentían juzgados y reaccionaban al revés. Me estás mirando de arriba para abajo. Claro, sin embargo, la perspectiva de entrenamiento contextual es enrolamiento desde la compasión, es decir, te veo, me importas y hay otras posibilidades y ver esa persona como posibilidad y enrolarla a la posibilidad. Y eso cambia todo. Tal vez me atreveré a decir también por la energía. Es que una cosa es energía del ego, otra cosa es energía del amor. Y cuando cambia ese enfoque, cambia energía y la persona lo recibe de otra manera. O sea, si hablamos de enrolamiento a entrenamiento, cambia, esa perspectiva cambia resultados. Cuando la persona se siente que realmente le importa, tal vez el primer paso es escuchar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que por ahí es por ahí hay una, por ahí hay algo que aprender y que mirar. Bueno, los dejo. Gracias. Gracias. Buena charla. Muchas gracias. Sí, genial. Les Gracias. les mandaré el video en un rato. Ok. Okay. Martes, Dios los misma bendiga. hora. Martes Sí. a las 7.
Ok. Miércoles. Ah, sí, Chao, martes. Katy. Martes, por favor. Martes. Sí, martes. Hasta dentro de un rato. Pasarlo bien. Martes también. Igual. Martes. Katy, martes. Martes. Sí, yo lo tuve que mover a miércoles por mi horario. Chao. Sí, chao.